Bueno, pues buenas noches. Vamos a comenzar con Semilla de Vida esta tarde. Pues en el nombre de Jesús comenzamos sabiendo y creyendo que este inicio de año del 2023, pues bueno, será un año lleno de la gracia de Dios. Y pues bueno, comencemos con una oración esta clase, esta enseñanza, pidiéndole al Espíritu de Dios que sea Él haciendo esto. Y bueno, Señor, te damos las gracias esta noche. Gracias, Padre, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres ese Dios, Señor, que suple todas nuestras necesidades conforme a las hermosas riquezas de tu gracia. Esta noche, Señor, te pido que seas tú gobernando, que seas tú el Señor de señores, el Rey de reyes, que seas tú gobernando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Que la palabra, Señor, que hoy se hable, caiga en una tierra fértil y que produzca fruto al ciento por uno. Tu palabra dice, Señor, que sin fe, Padre, que sin fe, Señor, que la fe te agrada, que la fe sin obras es muerta. Y hoy te pedimos que seas tú, precioso Espíritu Santo, que seas tú en el nombre de Jesús, Señor, ayudándonos, quitando de nosotros, Señor, todo velo, trayendo a nuestra vida, Señor, inteligencia, sabiduría, conocimiento, entendimiento de tu palabra. Sé tú, Espíritu de Dios, hablando a nuestro corazón, a nuestra vida y a nuestra mente. Hoy hablamos, precioso Espíritu de Dios, que eres tú el que pone el querer como el hacer para tu buena voluntad. Y ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a ser más como tú y menos como nosotros. Gracias, gracias, gracias por todo lo que haces en nuestra vida, porque sabemos, Señor, que esto es por ti. Esto solamente es por ti. Y todo, Señor, lo que procede de ti, todo lo que viene de ti, Señor, es abundancia, es prosperidad, es bendición. Y la bendición que tú das, Señor, nunca añade tristeza. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, nuestra clase de hoy trata acerca de la fe. Y pues bueno, vamos a compartir nuestra pantalla. Y vamos a comenzar. ¿Ok? ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Por si te quieres reunir a nuestra reunión en vivo, son todos los martes a las 8 de la noche, hora de Miami, y este es la reunión y el código de la reunión, este es el acceso. ¿Ok? Bueno, el tema de esta noche se llama una fe viva. ¿Por qué una fe viva? Porque la fe sin obras es muerta. Una fe viva. El versículo clave viene en Santiago 2 y dice así. Santiago 1, perdón, versículo 2, y dice así: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Ajá, ¿por qué una fe viva? ¿Por qué? Porque a veces pensamos, ¿no? Que las personas que dicen creer o los que creemos o los que decimos creer en Jesucristo, en su evangelio, pero no actuamos conforme a lo que afirmamos nosotros creer. O sea, creemos en Él, creemos en el evangelio, creemos en lo que Él nos enseña, pero desafortunadamente no llevamos a cabo eso. Eso es lo que quiere decir una fe sin obras. Entonces, prácticamente Santiago nos enseña que la fe sin obras es muerta. Santiago 2, versículo 26. En calidad de santos debemos vivir el Evangelio, para ser la evidencia de nuestra fe. O sea, todo lo que nosotros aprendemos en las escrituras es necesario llevarlo a cabo. Esto quiere decir que esto es lo que le da vida a nuestra fe. ¿Ok? Busca la enseñanza que te influyan, aliento y que te ayuden a vivir el Evangelio. Muchas veces estamos pasando una situación difícil y en esa situación difícil es más fácil y es más sencillo ir, ajá, ir a buscar el mundo, lo que dice el mundo, lo que dice la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros como hijos de Dios, así como lo está diciendo Santiago aquí, ¿no? Es importante
que lo que nosotros aprendemos en su palabra lo llevemos a cabo. Entonces, la fe viva. La fe es la naturaleza del Espíritu de Dios. O sea, en el Espíritu de Dios ya viene contenida esa fe que nosotros necesitamos. Y esa fe es la fe de Dios y viene incluida en el Espíritu de Dios. Y se produce por la influencia. ¿Cómo se genera? Acuérdate que la palabra de la fe se produce por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, y se produce por la influencia de la palabra y el Espíritu de Dios en un corazón receptivo. O sea, es bien importante. Hoy vamos a aprender cómo es necesario observar la condición de nuestro corazón para que podamos ver milagros y prodigios en nuestra vida. Pero esto es importante. La fe es la naturaleza del Espíritu de Dios y se produce por la influencia de la palabra y del Espíritu de Dios en un corazón receptivo. Recuerda, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El estado de tu fe puede cambiar dramáticamente de un día para otro, dependiendo de cómo tu corazón se relaciona con la palabra y el Espíritu de Dios. Es con el corazón que el hombre cree. Lo dice Romanos 10:10, ¿no? O sea, se confiesa con el corazón, o sea, se confiesa con la boca, pero se cree en el corazón. Vivir por fe es vivir por la palabra de Dios, que está viva en nuestros corazones en cada circunstancia. O sea, obvio que para poder alcanzar nosotros el vivir por la palabra, es necesario conocerla, es necesario dedicarle ese tiempo. Por eso segunda de Corintios dice en el capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos y no andamos por vista. ¿Qué es lo que quiere decir esto, no? Que pues nosotros sentimos, vemos, oímos y estamos. Lo que estamos nosotros pasando muchas veces es nuestra elección y nuestra vida está repleta todo el tiempo de decisiones. Y todo lo que nosotros vivimos, sentimos, olemos, escuchamos, todo esto tiene gran influencia en lo que nosotros decidimos hacer día con día. Y sabes una cosa, es una decisión. A nosotros nos corresponde decidir de qué lado nosotros estamos yéndonos. Y nos estamos yendo por la fe o si de plano nos estamos yendo por lo que sentimos, por lo que estamos escuchando, por lo que estamos viendo. Y sabes, esto es un punto en el que todo el tiempo estamos cayendo. O sea, estamos viendo el problema, estamos viendo la situación y a eso se refiere este versículo. Vivir por fe significa vivir por lo que la palabra de Dios dice, no por lo que nosotros sentimos. ¿Por qué? Porque eso es carne. Eso es carne, la carne y el alma. Si nosotros no tenemos suficiente contenido de su palabra, es muy difícil que el espíritu llegue a gobernar sobre todas estas situaciones de lo que nosotros vemos, oímos, ¿no? Esto también nos toca decidir hacia dónde nos vamos y decidir si es por lo que dice la palabra de Dios o si es por lo que estamos pasando. Y la opción, la elección es únicamente nuestra. Como seres humanos es fácil movernos en el alma y en la carne, repetir continuamente lo que estamos oyendo, vemos, incluso llegamos a creer en esta realidad que podemos creer en historias hechas por nuestra mente. O sea, imagínate, es tremendo, porque a veces escuchamos una situación y ya estamos creando en nuestra mente algo que ni siquiera existe y todo esto de verdad hasta cambia nuestras emociones. Y estas historias generan esos sentimientos que dices, no, esto, ¿sabes qué? Esto ya me está estresando, esto ya me está causando dolor, esto ya me está causando ansiedad. Los pensamientos juegan un papel importantísimo en la vida de un cristiano, ¿no? Y de la gente en general. Los pensamientos son el instrumento, ajá, son una prioridad en todo esto. Entonces hay que tener siempre, como él lo dice, ¿no? En segunda de Corintios, este,
10, llevar todo pensamiento cautivo a su obediencia. ¿Por qué? Porque es necesario pedirle al Espíritu que nuestra mente esté alineada. O sea, en sí tenemos la mente de Cristo, pero ¿sabes cómo se pone esa mente en nosotros? Solamente estudiando su palabra, y el Espíritu de Dios hace una tarea preciosa cuando Él nos la está recordando. Entonces, necesitamos de verdad estar siempre firmes, firmes, firmes en su palabra, aunque a veces sea una batalla, ¿no? Como le dice Pablo, es que es una batalla entre la carne, es una batalla entre el espíritu, pero ¿sabes una cosa? Cuando realmente nosotros tenemos ese em, lapso de intimidad con Dios, cuando nosotros tenemos guardada esa palabra en nuestro corazón, en el momento preciso indicado, el Espíritu Santo, ¡fum!, la saca, la trae a nuestra memoria. Y sabes una cosa, esa palabra puede ser esa palabra que te reavive y que te diga, sabes que con esta palabra rema salgo de este problema. Y eso es empezar a vivir por obras, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a deshebrar un poco más entendible. Vivir por fe es vivir por la palabra, que está viva en nuestro corazón. Ajá, yo salgo esto que me encanta enseñar, que nosotros somos esa tierra fértil y que nosotros tenemos el poder y la autoridad de sembrar en esa tierra lo que a nosotros nos convenga, vida o muerte, amor, ¿no? Sembrar su palabra, sembrar, ¿sabes qué? Odio, rencor, falta de perdón, todo eso tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, su espíritu es la garantía de Dios, que Dios nos ha dado para pasar lo que está por venir. Esto asegura que en el proceso, y fíjate que me encantó, porque en mi Biblia de estudio dice el proceso de sanidad. O sea, prácticamente en nuestro proceso de crecimiento con Cristo ya viene incluida esa sanidad. Entonces aquí lo vamos a repetir sin ponerle la palabra sanidad. Su Espíritu Santo es la garantía que Dios nos ha dado para pasar lo que está por venir. Esto asegura que el proceso quedará completo en Cristo. Su palabra es vida y es espíritu. Es con el corazón que el hombre cree. Aquí hay un punto bien importante. Y yo cuando estudiaba esto, yo decía, Dios mío santo, esto es maravilloso. Porque así como lo dice Romanos 10:10, con el corazón se crea para justicia, pero con la boca se crea para salvación. ¿Ok? Vamos a ir juntando todo, así que no te desconectes, no te distraigas y vas a ver cómo la enseñanza híjole, está hermosa la enseñanza de esto. En Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón Jesús exhortó a que el hombre no viviera solamente de pan físico, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo 4, versículo 4, cuando las palabras que produces de la boca de Dios encuentran la tierra de nuestros corazones, producen esa fe por la que debemos vivir. Aquí vemos un punto bien importante. En estos versículos, si nosotros los estudiamos y los leemos varias veces, vamos a encontrar que hay una cierta referencia, el corazón con la boca. Ajá, entonces es importante que nosotros, en el área de nuestra vida donde haya una necesidad, en esa área es donde nosotros necesitamos, ¿sabes? Buscar ese versículo rema para que a través de eso nosotros podamos Ujú. Eh, sembrarlo en nuestro corazón, en esa tierra fértil. La justicia de Dios en nosotros comienza y continúa por la fe, al igual que la sanidad, la alegría, la paz, la prosperidad y la visión para el fruto. El reino de los cielos se recibe por fe. Todas las promesas, la salvación, toda la prosperidad, todo lo que quieras recibir de Dios, primero lo tienes que creer en tu corazón para poderlo recibir. Ujú. Pablo ora para que los santos creyentes tengan aún más revelación de Dios. Siempre habrá más para escuchar, más para aprender y más para creer. O sea, nosotros no podemos ponernos un límite
cuando Dios es inmensamente maravilloso y todo lo tiene, todo lo que nosotros necesitamos, prácticamente Él ya lo tiene dispuesto a nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Es bien importante que nosotros estemos prestos a escuchar su voz, que nosotros estemos con un corazón receptivo a su palabra para que su palabra empiece a dar fruto en nosotros. Nos dice Pablo, por esta causa yo también, habiendo oído, escucha, habiendo oído de vuestra fe, o sea, Pablo aquí ya había escuchado de la fe que tenían en Cristo y de vuestro amor por todos los santos, él dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento de Él. Y esto es bien importante, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Los ojos de nuestro entendimiento, necesitamos orar porque los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para que sabéis cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia con los santos, y cuál es el superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. O sea, aquí vemos claramente cómo en este versículo habla siempre en pasado. Recibieron las riquezas de su gloria, ¿no? Y el cual, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Los ojos de nuestro entendimiento. No se trata de nuestra capacidad mental, sino del potencial espiritual. O sea, esto es algo que Pablo está diciendo. No se trata de algo mental que nosotros nos tenemos que meter, saber de memoria. No, esto es algo espiritual, la fe es algo espiritual. Pablo está orando para que los santos escuchen a Dios y veamos, imagínate qué hermoso, para que nosotros escuchemos a Dios y podamos ver las cosas, para así poder caminar en fe. Si podemos comprender esto, como Pablo nos dice, yo oro para que sus ojos espirituales estén abiertos, sus oídos estén abiertos y ustedes puedan caminar en fe y no como lo veíamos hace rato. Pasa esto, pasa lo otro, es que me dieron un diagnóstico, es que estoy enferma y es que esto, y sabes que nos estamos moviendo constantemente con lo que estamos escuchando. Pero aquí Pablo lo dice, yo oro para que tus ojos y tus oídos espirituales se abran y tu entendimiento sea esclarecido. ¿Para qué? Para que camines en fe y no andar caminando por vista, no andar caminando por lo que estamos viendo, no andar caminando por lo que estamos oyendo. Pablo ora para que todos los efesios, todo el pueblo de Efesio, conozca a Dios. O sea, esto es lo que dice este versículo. Esto se trata al estudiar su palabra. Realmente conocer a alguien implica pasar tiempo con él o con ella, y es mediante la comunión y la oración. Entonces, ¿dónde está nuestro crecimiento? Pues está en esto, donde nosotros podemos alimentarnos de fe solamente estudiando su palabra, estando con Él, estudiando con Él, estando, ¿sabes qué? Como quien dice, Él, hay algo que el Espíritu de Dios me hablaba en estos días y de verdad tocó mi corazón porque muchas veces nosotros en el ajetreo, en la vida normal, nos distraemos tanto, 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 que llegó un momento en estos días que yo le decía, Señor, perdona mi distracción. Y sabes una cosa, hoy me pareció maravilloso lo que él estaba hablando en mi vida, porque tengo más o menos un mes que no voy a la iglesia debido al trabajo, y te lo confieso porque quiero ser vulnerable, pero tengo un mes que no voy a la iglesia por cuestiones de trabajo y tengo 2 semanas sin dar semilla de vida. Y hoy en la mañana yo hablaba con él y yo le decía, Espíritu de Dios, o sea, voy a hablar de este tema, de no sé qué, y luego a veces le hago preguntas. Y él empezaba a hablar a mi vida. Y él me empezaba a decir, ¿sabes qué? No es por lo que tú estás haciendo, es por lo que tú estás creyendo. O sea, de verdad que esto a mí se me pone la piel chinita cuando yo te digo esto, porque no es por obras, no es porque yo me siente aquí todos los martes.
No, o porque vaya a la iglesia los sábados, los domingos, los jueves, el día que sea, los miércoles. No, ¿sabes? Él me decía, es por lo que estás creyendo, es porque sigues creyendo en mí, es porque tu corazón está conmigo. O sea, y sabes una cosa, yo le decía, perdóname, Señor, por tanta distracción, porque de verdad, de verdad, de verdad, que a pesar de que no me he distraído tanto con el trabajo, tú estás siempre ahí. Y quería compartirte esto porque cuando él me dice es que es por lo que tú estás creyendo, no por lo que estás haciendo. Wow. Entonces, la fe no es un evento, escucha. La fe no es un evento único, estancado que marca nuestro nuevo nacimiento. O sea, naces de nuevo y ya, ¡fum! ¿No? Ya estamos marcados por el nacimiento de nuevo y la fe se estanca. No, al contrario. La fe no es un credo, no es una doctrina. La fe no es algo mental por repeticiones. La fe es algo espiritual. Y la fe mana, escúchame, mana del Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Porque Él lo dice claramente, como una semilla de mostaza. Y esa semilla sabemos que es la más pequeña de todas, pero esa semilla se puede convertir en un árbol tremendo, pero así un árbol tremendo. Y sabes una cosa, así puede ser nuestra fe, pero es necesario que nuestra fe, nuestros ojos, y nuestro tiempo, nuestra dedicación esté puesta en su palabra. La fe, la ley de la fe. Esto vamos a aprender ahorita cómo funciona la ley de la fe. Tendrás lo que dices. O sea, imagínate esto nada más. Aquí viene la conexión de lo que hablaba hace un ratito, del corazón, de la boca. Y esto es tremendo, tremendo, tremendo. ¿Ok? Y tendrás lo que dices. La ley de la fe, tendrás lo que dices. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Esto es un versículo, pero ouch, no le puse la cita. A ver si ahorita me ayudas, Alfred, porfa. La lengua puede traer vida o muerte. Ujú. Los que hablan mucho cosechan las consecuencias. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosechan las consecuencias. Ya entendí qué fue lo que pasó. El versículo de arriba es Proverbios 18, versículo 20 y 21. Y el completo dice así: las palabras sabias satisfacen igual que la buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosechan las consecuencias. O sea, muchas veces todo lo que nosotros vivimos es la consecuencia de nuestras palabras. Y esto está de verdad, de verdad, de ponerle todo nuestro empeño a lo que nosotros estamos hablando y estamos diciendo. ¿Por qué? Como lo dice claramente el versículo 21 de Proverbios 18-21. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿No? Romanos 3:27. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? ¿Queda eliminado? ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Escucha, nuevamente nos trae el creer. Ajá. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Esto significa que la mayoría de las personas exigen que que las religiones, la mayoría de las religiones exigen que las personas cumplan con ciertos requisitos para llegar a ser aceptas ante algún Dios. El cristianismo es el único de sus enseñanzas, de nada, que nada bueno hagamos puede hacernos justos ante Dios. O sea, no es por obras, ¿ok? Ningún logro humano, ninguna beneficencia, ningún desarrollo personal puede cerrar la brecha que existe entre la perfección de Dios y nuestra conducta imperfecta. Las buenas acciones son importantes, claro que sí, pero a través de ellas no logramos adquirir la vida eterna.
es solo por confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto viene en Romanos 2, versículo 8 y 10. ¿Ok? Entonces, la ley de la fe, ¿cómo funciona esto? Dios creó el mundo por la fe, hablando a la existencia por medio de la palabra en Génesis 1, todo lo natural, lo físico, todo lo que podemos probar, oler, ¿no? Las verduras, la comida, todo eso fue creado por medio de las palabras que él dijo. Y hasta el día de hoy, esto está sostenido, el mundo, el universo, está sostenido por sus palabras. Y esto lo viene escrito en Hebreos 1, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Esto como para qué nos sirve? Fíjate bien. Él dice que toda la creación, y sabemos los que cuando estudiamos Génesis 1, cómo todo fue creado porque Dios lo habló. Ajá, Él lo habla. Pero si nosotros nos vamos a Génesis 1:27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a su semejanza. Dios los creó hombre y mujer. O sea, imagínate. Me puedes decir, porque a veces, yo recuerdo que de niña decía, ¿no? Es que yo tengo voz de profeta porque veía a la gente que las cosas pasaban, ¿no? Y las cosas pasaban y decían, y se gloriaban y decían, ay, mira, es que yo te dije y así pasó, ¿no? Y ¿cuál es la realidad de esto? Te lo voy a explicar en pocas palabras. La realidad es que tú y yo tenemos la semejanza de Dios. ¿Dónde está esa semejanza? Está incluida en el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos ese poder de profecía, ese poder de hablarle a las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso es un punto importante. Y nosotros tenemos esa misma semejanza de Dios. No sé si tú habías pensado en esto, pero ponte a pensarlo. Y esa semejanza que tiene Dios para crear, esa semejanza que tiene Dios, ajá, para hacer cosas nuevas, ¿sabes? Esa semejanza está en nosotros, porque Él dice, hagámoslo a nuestra misma imagen y su sustancia. Y aquí, ajá, entonces, hagámonos a su imagen y semejanza, en otras palabras. Entonces, eso está dentro de nosotros. La creación, el universo se sostiene por la palabra viviente de Dios. La creación está gobernada por leyes. Una de las leyes, una de sus leyes es la que tenemos en lo que decimos. Hay palabra, hay poder en las palabras y están constantemente hablando. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando? Las palabras tienen el poder para crear, porque la capacidad de hablar refleja la imagen de Dios. Entonces, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque dices, oye, ¿por qué pasan las cosas? Si yo las dije y pasaron. ¿Sabes por qué? Porque lo creemos en nuestro corazón. Cuando nosotros creemos algo en nuestro corazón, sea bueno o sea malo, las cosas suceden. Cuando nosotros lo creemos en el corazón y lo confesamos con la boca, eso es una fe activa. Esa es una fe tremenda que puede mover muchas cosas y ahorita te lo voy a comprobar un poquito más adelante. Esta es una característica muy importante, lo que acabamos de hablar de la semejanza de Dios. Es necesario ver nuestras palabras con la capacidad de creación divina. O sea, sácale aquí una foto a la pantalla y fíjate lo que está diciendo. Es necesario ver en nuestras palabras la capacidad de creación divina. Dentro de nosotros está eso. Yo quiero decirte algo. No importa si crees o no crees. Así como crees, te va a ser hecho. O sea, realmente así como lo crees, puede ser hecho. Y va a ser hecho. Ujú. Aprende a hablar vida. En Mateo 21
del 18 al 22 y en Marcos 11, 12 al 14. Entonces Jesús dijo al árbol, refiriéndose a la higuera, que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Jesús habló a la higuera y la maldijo. Y fue el poder de sus palabras que produjo que la higuera se secara. En Mateo 21, 20, 23. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Wow. O sea, vemos arriba en el ejemplo de arriba cómo Dios crea todo con su palabra. O sea, todo lo visible, todo lo que nosotros podemos ver, lo que podemos probar, la comida, las frutas, todo eso Dios lo creó. El aire, el cielo, lo podemos ver y Él lo creó. Pero aquí como Jesús, ajá, ve ese árbol y los pasajes antes dice que Él tenía hambre y vio la higuera y dijo, ay, aquí como, pero no era tiempo de higos. Y a pesar de, Jesús le dijo que nadie vuelva a comer de tu. Aquí él está maldiciendo y al siguiente día se secó, pero ¿sabes? Se secó desde la raíz. En Marcos 11, 22, ahorita vamos a ir aislando esto. Respondió Jesús y le dijo, tener fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera a ese monte, quítate y échate al mar, y no durara en su corazón, otra vez, no tener la duda en el corazón, sino que creyera que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. O sea, nosotros tenemos ese poder en nuestra boca, ajá, para, ¿sabes qué? Para hablarle a la circunstancia. O sea, ¿quién puede echar una montaña al mar? O sea, ponte a pensar en esto. Velo a nivel humano. ¿Quién puede echar una montaña al mar? Porque le dice, y pasando la mañana, no, 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 o sea, puedes echar. Dice, no, espérame, déjame tantito. Porque de cierto os digo, cualquiera que le puede decir a ese monte, quítate y échate al mar. O sea, ¿quién puede decirle a una montaña, quítate y échate al mar? O sea, si lo ves físicamente, hablarle a una montaña y decirle échate al mar es algo imposible. ¿Sabes por qué Jesús dice esto? Porque Él usa esta instrucción para enseñarnos que para Dios no hay nada imposible. ¿Sabes qué es lo que es imposible? Cuando nosotros ponemos el razonamiento humano por encima de su palabra, porque eso nos está quitando. Y es él como lo hemos visto en estos versículos. Necesitamos creerlo en nuestro corazón, confesarlo con nuestra boca. Y aquí él nos enseña claramente, uno, ajá, como Jesús le dice, ¿sabes qué? Esa montaña, ¿qué es esa montaña? Suelta tu fe mediante la palabra. Esto es una ley que gobierna. La montaña es el problema o es cualquier esa situación que tú quieras modificar en tu vida. Es hablarle de eso. No es, por favor, Señor, mira, ayúdame que estoy muy enfermo. Mira, Señor, tengo este problema. Por favor, Señor, sálvame de esto. Sálvame de la enfermedad. Mira cómo me duele, de la ruina, de la escasez. No, o sea, no. Lo que sea que necesites ser transformado en tu vida, aquí Jesús le habló con autoridad a la higuera. O sea, aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos aprendiendo? Que tenemos que tomar nuestro lugar como hijos de Dios, hablarle con autoridad a la situación, al problema, a la escasez, a lo que nosotros necesitamos que sea transformado, ajá, y a través de eso decirle que Jesús ya nos ha hecho libres. Enfermedad, yo creo algo importante de la enfermedad. Yo creo que la enfermedad es una obra de Satanás. O sea, yo creo que la enfermedad es obra del pecado, o sea, porque Jesús pagó en esa cruz para que tú y yo fuéramos sanos. O sea, si está esa enfermedad, está haciendo ruido, pues en el nombre de Jesús te reprendo porque hayas sido libre. Es hablarle al problema, a la situación. Decirle, ¿sabes qué? Jesucristo ya pagó por esto en la cruz. Esta maldición, esta iniquidad ya ha sido pagada. O sea, la cuenta está saldada. Jesús ya pagó por esto. Pero sabes una cosa, un principio es que es necesario que tú lo creas.
Es necesario que tú creas en tu corazón que toda la enfermedad ya fue pagada, que la ruina, la escasez, ya fue pagado en la cruz. Y es decirle a la situación, así como Jesús le dijo a la higuera, es decirle a la situación, sabes que no tienes suerte ni parte en mi vida, ¿ok? Debemos de entender y de comprender que es con la autoridad que Él nos ha dado. Él nos dio autoridad y Él dijo, yo te he dado autoridad para que oyes serpientes de escorpiones. Y aparte Él dijo, y si comieras cosa mortífera, nada te va a pasar. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos creyendo de su palabra? ¿Qué es lo que nosotros estamos creyendo? Jesús ya nos la dio, ¿sabes? Él ya nos dio la autoridad y está disponible para nosotros para usarla. Y a veces vamos, y ay, pastora, por favor, ore por mí, ay, por favor, ayúdeme, ay, por favor, necesito a alguien con más autoridad o con más fe para que ore por mí. ¿Sabes? Todo eso está dentro de ti, está en tu espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ti. Y lo único que necesitamos es creer que ella lo ha hecho, que ella nos ha hecho libres y decirle a la situación, ¿sabes qué? No tienes suerte ni parte en el nombre de Jesús, ¿no? Es hablarle, es tomar nuestro lugar como hijos de Dios, es usar la palabra de Dios como espada, es usar su autoridad para pelear cada batalla de la fe. No basta, fíjate aquí, no basta con creer en el corazón y hacerlo. Es necesario hablarle directamente al problema y decirle que se someta, que escuche la palabra de Dios, que oiga la voz de Dios. Porque sabes una cosa, todo lo que tú hables, todo lo que tú digas, ya sea en negativo o en positivo, ¿y para esto qué es? Job. O sea, a Job le vino lo que temía. ¿Y sabes por qué viene esto en positivo o negativo? Porque es lo que nosotros creemos en nuestro corazón. Es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, échale ahí el cóctel. Lo que nosotros estamos creyendo, más aparte de lo que nosotros estamos hablando. Eso es lo que nosotros muchas veces vivimos. Y la gente dice, sí, es que tengo voz de profeta, por eso me pasó esto, pero no es que tengamos voz de profeta, es que simple y sencillamente es una ley espiritual. El corazón y la boca actúan juntos. Fíjate bien, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. En el diagnóstico o en el problema, las palabras afectan lo que recibimos. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y para que la palabra de Dios impregne y transforme nuestra vida, es necesario escuchar el Evangelio con los oídos del corazón. Lo que explicábamos hace rato, ¿no? O sea, cómo Pablo ora para que esto sea, para que nosotros podamos entender, escuchar y ver, ¿no? El reino de los cielos. Entonces, desafortunadamente, todo lo que oímos, vemos, sentimos, es lo que expresamos y hablamos continuamente lo que hay en nuestros corazones. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca y es importante, es imposible, perdón, querer recibir bendición cuando nuestra boca está llena de maldición. No puede salir agua dulce y agua salada de la misma fuente. ¿Por qué? Escúchate lo que tú hablas. Escúchate lo que le hablas a tus hijos. Escúchale lo que le hablas a tu salud, lo que le hablas a tus problemas. Escucha lo que le hablas a tu situación financiera. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces lo que nosotros estamos levantando en oración, lo estamos tirando con nuestras palabras. ¿Sabes por qué? Porque es lo que está guardado en el corazón. Y esto es una conexión, o sea, trabajan juntos, trabajan en equipo. Y esto, el Señor me hablaba la semana pasada de esto y de verdad que, wow, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué es lo que endurece nuestro corazón? Escucha esto. Hay actitudes en nuestra vida como la ofensa, la queja, la crítica, la amargura, por nombrar algunas que han endurecido nuestro corazón. Y estas actitudes son un tropiezo y el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Imagínate nada más. Cuando nosotros nos estamos en estas actitudes, las muchas actitudes son resultado de lo que hay en nuestros corazones. Cuando nosotros nos estamos quejando, cuando nosotros
estamos en la queja, en la crítica, en la ofensa, nos andamos moviendo en amargura, esto se vuelve un tropiezo. ¿Sabes por qué? Porque esa tierra fértil que nosotros necesitamos en nuestro corazón está tapada por esto. Ay, no, es que mira, el dinero no me alcanza, es que venimos a este país y en este país se trabaja muy duro. Sí, pero este país también es una bendición para nuestra vida. Al menos para mí la ha hecho. Yo no me fijo en todo lo que trabajo, a pesar de que hoy en la mañana le pedía perdón por tanta distracción en el trabajo. Y él me decía claramente, como te lo dije hace un rato, no es por lo que tú estás haciendo, es por lo que tú estás creyendo. Entonces, imagínate, si nosotros en nuestro corazón hay falta de perdón, si en nuestro corazón hay odio, hay resentimiento, ¿sabes? Todo eso necesita ser limpiado. Por eso el Salmo 51 dice el rey David, ¿no? Cree en mí, Señor. Un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Crea en mí, Señor. Y tú me puedes decir, pues, ¿qué es lo que tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver que, pues, mi actitud a veces sea de queja? ¿Qué tiene que ver que mi actitud a veces sea, pues, una actitud, no sé, de que me quejo o que tal vez tengo amargura o estoy de criticona o estoy ofendiendo o estoy hablando? O sea, pues, ¿eso qué tiene que ver con la fe? Tiene que ver con la fe y tiene que ver mucho. ¿Sabes por qué? Porque el corazón está conectado con la boca. Y todo lo que habla, todo lo que hay en tu corazón, lo estás expresando con la boca y todo eso se vuelve un tropiezo. Entonces es necesario, primero, que reconozcamos, pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a ver estas actitudes y de ese modo reconocer qué es lo que está en nosotros gobernando. Porque si se trata de que alguien gobierne nuestra vida, tendría que ser su Espíritu Santo. ¿Sabes? Y es necesario pedirle al Espíritu de Dios, ¿sabes qué, Señor? En el nombre de Jesús, quítame toda la queja. Quítame, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, toda esta amargura. Quítame, Señor, en el nombre de Jesús, todo no sé, hijo, la crítica. Todas estas cosas, porque, ¿sabes? Todo esto es un tropiezo para nuestra vida. Entonces, solo así, cuando nosotros nos vamos quitando de estas actitudes, ¿sabes qué? No es en tu fuerza, es con el Espíritu, es pidiéndole ayuda a Él, porque Él dijo claramente que Él nos está ayudando. Ajá, o sea, Él es el que nos ayuda, ¿ok? Entonces, es necesario reconocer, pedirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame, Espíritu de Dios. Límpiame. Elimina estas actitudes de mi vida. Solo así podemos recibir todos los beneficios de su palabra. ¿Sabes por qué? Porque va a ser una tierra fértil. Ajá. Porque el evangelio es poder para el que cree. Y es necesario. ¿Sabes qué es necesario? Que tu corazón esté receptivo a él, a recibir su palabra y que no esté lleno de este tipo de cosas. Porque lo dice claramente, su palabra es medicina para todo el cuerpo. Si estamos llenos de queja, estamos llenos de falta de perdón, ¿sabes una cosa? Puedes pedir por sanidad, claro que sí, puedes pedir que te quite esa enfermedad, pero si estudias un poquito lo que es la falta de perdón, porque hay un versículo que dice, ponte a cuentas con él, ponte a cuentas, no, pídele perdón, y es necesario nosotros estar trabajando continuamente en eso. En la falta de perdón, en la falta de perdón, porque la falta de perdón también es un tropiezo para que nosotros no recibamos. O sea, hay enfermedades que son psicosomáticas de un alma enferma y se reflejan en nuestro cuerpo. Y cómo estás pidiendo por sanidad cuando Dios te está diciendo perdona. O sea, sí podemos comprender cómo necesitamos ser cruentes y en esa fe, como decía yo al principio, es vivir el evangelio. Es vivirlo, vivirlo, vivirlo y decir, ¿sabes qué, Señor? Si es conforme a lo que nosotros estamos creyendo de Él, no de la circunstancia, no de la situación, porque la situación te puede decir muchísimas cosas, pero ¿qué es lo que dice Dios al respecto? Hijo mío,
Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida la que los oyen y medicina para todo el cuerpo. O sea, no hay otra medicina mejor que la palabra de Dios. No hay otra medicina mejor que no sea esta. En Proverbios 4:20 y 22, cuando el corazón y la boca trabajan en conjunto, es cuando se manifiesta la confesión en Romanos 10:10. Se manifiesta cuando el corazón realmente cree lo que estás diciendo. O sea, ¿cuál es la situación? Creer, creer lo que nosotros estamos hablando. O sea, la palabra de Dios nos dice que hagamos ciertas cosas y a veces no las hacemos. Y vivir también una fe viva, ¿sabes qué es? Demostrar que nosotros estamos viviendo conforme a su palabra, no conforme a nuestro entendimiento, no conforme a lo que nosotros estamos viendo, escuchando, oyendo. Es vivir conforme a lo que Él dice. Y sabes, esto requiere esfuerzo, esto requiere dedicación, esto requiere enfocarnos, que seamos determinados en estudiar su palabra. Y volvemos al mismo versículo que empecé, Santiago 2:2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, Ujú, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. A veces pasamos por situaciones y, ay, ya esto, ok, porque a mí, mira, a mí me pasa. Y de verdad, no es mal plan, pero a veces pareciera que es una competencia a ver quién vive cosas más duras. Y sabes una cosa, todo eso son oportunidades para desarrollar nuestra fe. Todo eso es una oportunidad para decir, ¿sabes qué, Señor? Sí te creo. O sea, sí te creo, Señor. Y si a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Es nada más, ¿sabes qué? Él dice, Señor, ayúdame, ayúdame. En el Nuevo Testamento está repleto de descripciones de las obras que resultan de nuestra fe. En Santiago 2:14, amados hermanos, ¿de qué sirve a uno que tiene fe si no la demuestra con sus acciones? ¿A qué se refiere esto? Que para nosotros poder, ¿no? Tener una fe que diga a la gente, wow, es que es necesario reflejarlo en nuestras acciones. Es necesario reflejar. Fíjate, amado hermano, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra en sus acciones? Pues esta clase de fe salva a alguien. O sea, ¿quién lo está preguntando? Si nosotros no estamos obedeciendo su palabra, ujú, esa clase de fe, pues, ¿puede salvar a alguien? Entonces, es importante que nosotros nos mantengamos escuchando su palabra, que nosotros limpiemos nuestro corazón, pero sobre todo, ¿sabes? Que nuestro corazón llegue a ser receptible a su palabra. Bien, así que, ¿cómo así, no? ¿Cómo así? ¿Cómo así lo podemos hacer? Fíjate, cuando nosotros guardamos su palabra en nuestro corazón, Él hace cosas maravillosas, porque sabemos que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos distraídos y estamos escuchando la situación, el mundo, estamos sintiendo la enfermedad, estamos sintiendo el dolor, muchas veces ahí es donde nos salimos y empezamos a dudar si realmente eso va a pasar o no. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, firmes, creyendo en nuestro corazón que Él lo va a hacer, Él dice que sus hijos jamás serán avergonzados. O sea, jamás vas a ser avergonzada. Y quiero contarte un testimonio de esto, ¿no? Y nosotros fuimos despojados en el 2012 y pues la situación empezó a cambiar tremendamente económicamente. Y vivíamos nosotros en una casa muy bonita en México y obvio, pues no se pagaron el mortgage, la hipoteca y llegó a estar en un proceso litigioso.
cuando una tercera persona compra la deuda y llega cierto tiempo que la persona que compra la deuda se puede quedar con la casa, ¿no? Yo estaba, híjole, yo por esa situación realmente conocí a Cristo. Esa es la realidad. Yo por esa situación conocí a Cristo. Ajá. Y yo era más que un bebé en Cristo. Yo no sabía nada de la palabra de Dios, ¿no? Pero sí tenía oídos para escuchar a la mujer que puso Dios en mi vida para, para seguir sus indicaciones. Ujú. Y ella me dio ciertas escrituras y yo lo único que hice era, yo las repetía y las repetía. Ajá, y todo el mundo decía, no, ¿cómo crees? Es imposible vender una casa en un proceso litigioso. Eso es imposible. Pero no sé el cuento largo, se cayó la venta 6 veces. La séptima vez o la octava vez, la casa se vendió. Y todos así, ¿cómo? Y yo, es que Dios lo hizo. Pero sabes una cosa, yo tenía en mi corazón esa creencia de que Dios iba a podernos salvar de eso. Porque sabes una cosa, no sé si fue mi necesidad, pero era una creencia. Y al lado o sea, a raíz de ese despojo, nosotros económicamente hemos sido, pues prácticamente económicamente nos ha costado mucho trabajo, muchísimo trabajo salir económicamente. Y quiero darte este testimonio porque es parte, es parte de la fe, ¿sabes? Nosotros fuimos golpeados tremendamente económicamente. Perdimos varias casas y una cosa así. Yo tenía una casa en Cancún, también se vendió por esta causa. Y bueno, fue mucho tiempo de resta. Todo ese tiempo me sirvió para aprender muchísimo de la palabra de Dios y yo estaba así, ¿no? Yo decía, no, por favor, yo le decía a mi mentora, Maritara, le decía, ay, por favor, yo no quiero que esto se vaya de mí. Y ella me decía, no, no se va a ir nunca. Pero al punto en el que yo quiero llegar es que eh, en todo este proceso que hemos pasado, de que nos ha costado económicamente salir mucho, muy fuerte, ha sido todo esto. Después tomamos la decisión hace 4 años de venir a Estados Unidos, después mi esposo se quedó un año allá y para mí fue muy difícil estar aquí. Pero ¿sabes algo importante? Yo oraba hace como 2 años por mis finanzas, porque realmente yo vivía en casa de mi mamá y para mí esto fue muy duro. Y yo oraba por las finanzas y yo le decía, Señor, ¿sabes una cosa? Un día me dijo esto y él me dijo, ¿sabes? Es que tú tienes el poder para hacer riquezas. Y yo dije, wow, ¿no? Y yo, ¿cómo? Explícamelo porque yo no creo en eso. O sea, no sé cómo hacerlo, no es que no crea, sino no sé cómo hacerlo. Y entonces yo me di cuenta, ajá, que yo lo necesitaba más a él. Se creó un negocio que él creó, que es en el que trabajamos ahorita, y gracias a Dios cada día está creciendo y está trayendo nuevos contactos y todo, y va en abundancia. Y sabes una cosa, tuve que cambiar mi mentalidad. Tuve que cambiar mi mentalidad y tuve que empezar a orar diferente. Tuve que empezar a orar en agradecimiento. Y cuando yo empiezo a orar en agradecimiento, las cosas empiezan a cambiar. Y ese es otro tipo de fe. ¿Sabes por qué? Porque yo le empecé a decir, ¿sabes qué, Señor? Es que tú eres el que me capacitas. Gracias por esa capacitación que viene de ti. O sea, ¿a qué me quiero referir con esto? Cuando nosotros le agradecemos a Dios por lo que Él dejó escrito en su palabra, por esas promesas, ¿sabes? Eso es fe activa porque todavía no lo has recibido, pero en el espíritu ya está recibido, en lo espiritual ya está recibido. Entonces es importante que lo creamos. O sea, el problema está en todas las trabas y todas las excusas humanas, y en todos los argumentos y el razonamiento humano que nosotros le ponemos. O sea, lo más importante y hermoso que nosotros podemos tener el privilegio es su espíritu. Y sabes una cosa, su espíritu nos capacita, su espíritu nos enseña, su espíritu nos ayuda, su espíritu nos da gozo, vida, o sea, todo está dentro de nosotros en su espíritu, pero no hemos aprendido a usarlo, a soltarlo. Entonces, ¿sabes? Cuando yo empecé a estudiar espíritu, cuerpo y alma, yo aprendí cómo funcionábamos, que se los estuve compartiendo con ustedes el año pasado.
Y ahí entendí algo muy importante, muy, pero muy importante, que muchas de las cosas que nosotros necesitamos alcanzar, hay que conquistarlas espiritualmente, porque nosotros somos seres espirituales viviendo en un cuerpo humano. Si queremos resolver las cosas físicamente, la verdad nos vamos a cansar. Entonces es importante, ¿no? Resolverlo espiritualmente por medio de la oración. A veces, de verdad, Él nos ha dado tantas, tantas, tantas armas que podemos ocupar para diferentes situaciones, problemas que estamos pasando. Pero sí me he dado cuenta de algo importante, que cuando nosotros buscamos ese versículo, muchas veces trae una condición abajo, ¿no? Y a veces la condición es nosotros hacer algo. Y en esa cosa que Él nos manda hacer, necesitamos ser obedientes. Porque detrás de esa obediencia viene ese milagro que estás esperando. Porque detrás de esa obediencia viene, ¿sabes? Lo que nosotros tal vez es necesario, que sea necesario para nosotros, para seguir adelante. El único modo de tener una fe viva es creyendo, es teniendo un corazón limpio, un corazón receptivo, es estudiando su palabra. Ese es el único modo que nosotros podamos creer. Bueno, pues vamos a orar como por último, porque ya son las 9 en punto y respetamos el tiempo. Y bueno, Señor, te damos las gracias, Padre, por cada una de las palabras dichas en esta noche. Yo te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú actuando en nuestra vida, que seas tú, Señor, revelando nuestro corazón cada una de las situaciones que nosotros hacemos que te causan ofensa. Quita de nosotros, Señor, toda la queja, quita de nosotros la amargura, quita de nosotros, Señor, el odio, el rencor, todas estas actitudes, Señor, que no permiten que nosotros tengamos un corazón receptivo a ti. Queremos que tú gobiernes, que tu precioso Espíritu de Dios gobierne nuestra vida, que nosotros seamos movidos a través de tu Espíritu, no a través, Señor, de nuestro razonamiento, ni de nuestra alma, ni de nuestro cuerpo, Señor. Ayúdanos, precioso Espíritu, a entender, Señor, que las increíbles riquezas de tu gracia, Señor, viven en nosotros, que nosotros somos más que vencedores por medio del que venció, que nosotros somos esa luz, Señor, en medio de la oscuridad, que nosotros, Señor, somos, Señor, nacidos de esa simiente incorruptible que eres tú y que nuestro espíritu, Señor, está contenido, Señor. Tu espíritu, que solamente contigo, Señor, podemos dar fruto. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por cada una de las personas que escucha esto, por cada una de las personas, Señor, que lo va a escuchar por YouTube. Señor, gracias, Padre, porque sabemos que se multiplican en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias, Señor, porque sus corazones están siendo sanados, Señor, porque su vida, Señor, está siendo transformada por el poder de tu palabra, porque tú has dicho, Señor, que el que cree en ti, cosas mayores vamos a hacer. Ayúdanos, precioso Espíritu, a tener esa fe que Dios tiene. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a ser, pero sobre todo, que nosotros podamos entender lo que nosotros somos en ti, Señor. Gracias, precioso Espíritu. Gracias, precioso Señor, por tu palabra dada. Gracias, precioso Jesús, por haber dado tu vida en esa cruz por nosotros y habernos redimido, Señor, de todo pecado. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida, porque no te cansas, Señor, a pesar de que somos necios, que somos tercos, Señor. Tú no te cansas, Señor, de hablar a nuestra vida, de hacer tu obra en nuestra vida. Gracias por insistir tanto con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Solamente puedo decirte gracias por todo lo que estás haciendo, por lo que hiciste, pero sobre todo por lo que vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada una de las personas que escuchará esto o que está escuchando esto con toda bendición espiritual. Que los ojos, que los oídos de su entendimiento son abiertos. Y yo oro, Señor, para que podamos, Señor, ser lo que tú dices que somos. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, cae en esa tierra fértil que es nuestro corazón
y da fruto el 100 por 1. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, nos despedimos de YouTube y gracias.